¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy estoy fabricando un par de puertas que son para un mueble de cocina y que van a estar fabricados en madera de pino. Es una puerta de tablero. Entonces aquí nosotros ya hicimos las cajas, las espigas, aún falta prensar, poner pegamento, hacer una ranura donde va a ingresar el tablero rebajado que le vamos a poner, que también va a ser en madera de pino. Lo que quiero aquí compartir con ustedes es una explicación un poquito más puntual de cómo trabajar estos tableros. En este caso tenemos un espacio de 28.6 centímetros en el interior, en la parte ancha, y en la parte larga tenemos una medida de 76 centímetros. Entonces, para hacer estos tableros, lo que debemos considerar es que el tablero tiene que ser un poco más delgado que el contorno de la puerta. ¿Para qué? Para que podamos introducirlo en la ranura y no quede sobresalido, digamos, de esta superficie. Si nosotros lo hacemos de la misma medida, lo que tendríamos que hacer quizá es hacer un rebaje por la parte trasera e introducirlo así, y a lo mejor pegarlo con pegamento o con clavillos, eh, ya sea convencionales o neumáticos. Pero si nosotros queremos hacerle la ranura, el canal donde va a estar introducido el tablero, tendríamos que considerar que el material sea más delgado para poder hacer el rebaje y quede también suficientemente separado de la cara trasera para que no pueda correr el riesgo de romperse. En este caso, entonces, aquí dibujé más o menos la ranura que va a llevar. No es exactamente la que va a llevar, solamente es un ejemplo, pero tengo que considerar que, por ejemplo, tengo que considerar que este material tiene 21 milímetros de grueso. Entonces mi tablero tiene que ser aproximadamente de 17 milímetros. Quiere decir que vamos a descontarle este tanto. Esto es lo que no va a llevar, para que el tablero empiece de aquí y llegue justamente a la cara de la puerta y no se vea sobresalido o con una panza como comúnmente le dicen. Entonces, eso es la primera consideración, la primera puntualización que quiero hacer en este video. Y la segunda es que, por ejemplo, que es lo más igual bastante importante tener en cuenta, es que, por ejemplo, yo tengo aquí, como les digo, 28.6 centímetros. Y, por ejemplo, las tablas que yo generalmente compro son de 30 centímetros de ancho. Entonces, esta tabla nos podría servir perfectamente bien, cortarla al ancho y hacerlo en una sola pieza. Sin embargo, aquí es poco recomendable hacer eso. ¿Por qué? Porque la madera va a trabajar, va todavía a absorber humedad o liberar humedad, sobre todo porque no está completamente sellada. Es decir, que la parte de aquí que esté adentro, pues seguramente por ahí va a introducirse humedad. Una vez que esté ensamblado, pues vamos a sellar toda la puerta, pero las partes internas va a ser un poquito difícil de hacerlo. A menos que lo hiciéramos antes, selláramos bien todo eh, el tablero, pero aún así no es recomendable hacerlo en una sola pieza, sobre todo porque es una superficie que abarca casi los 30 centímetros. ¿Y por qué no es recomendable? Porque, como les digo, va a trabajar y eso va a provocar que se tuerza la madera, y al estar pues prácticamente castigada dentro de esta estructura, lo que puede generar son grietas dentro de al centro del tablero. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es fabricar los tableros de manera con un ensamble compensado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, esta tabla, que es de 30 centímetros, tiene pues los anillos en esta figura. Si nosotros lo hacemos así, lo que va a pasar acá, en otro video que ensamblamos unos tableros, lo explico de manera errónea. Por ahí me hicieron el favor de corregir el maestro del canal de Gilofilia, que, bueno, yo explicaba allá que va a agarrar la curva conforme viene los anillos, pero aquí es lo contrario, que si el anillo viene así, esta madera va a empezarse a torcer hacia arriba y nos va a ir haciendo curvas. Entonces, como les digo, cuando está castigada,
pues va a agrietar la parte central por la misma curva, por el mismo trabajo que está haciendo la pieza. Entonces, lo que yo sugiero acá es que se corte a la mitad, que se le dé vuelta y que quede de manera compensado. Entonces aquí hice un dibujo bastante sencillo y rápido, que es a lo que me refiero. Entonces yo corto la pieza a la mitad, le doy vuelta a una para que los anillos queden unos hacia abajo y otros hacia arriba. Eso va a contrarrestar las dos fuerzas y van a evitar que trabaje tanto la madera. Aún así va a trabajar, pero las fuerzas van a estar contrarias. Eso va a impedir que se separe, que se abra, además de que el pegamento que va a tener aquí en esta parte donde se unen los dos cantos va a ser igual bastante trabajo en el sentido de no permitir que se abra la pieza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, va a suceder esto. Aquí ya tengo dos piezas preparadas que se ve perfectamente acá cómo ha trabajado la madera, y eso que son piezas, en este caso me parece que es más o menos de 15 centímetros. A ver, voy a revisar. 15 centímetros y medio. Y a pesar de ser una pieza angosta, ya trabajó, y aquí se ve cómo hizo un tipo de U hacia el lado contrario de la figura de los anillos. Y aquí tengo otra en la que es más notorio todavía, que la voy a voltear. Que la curva es mucho mayor, porque pues también el ancho de la pieza es mayor. Esta es de 28 y medio. Si yo ensamblo si yo ocupo esta pieza como un solo tablero, la pongo aquí, a pesar de estar castigada, va a ser esto mismo, va a suceder esto mismo, y puede provocar que se vaya rajando la madera. Aquí todavía no hay rajaduras, pero aquí sí. Aquí ya podemos observar por el mismo trabajo que va realizando la pieza. Entonces, por eso es importante hacer el ensamble compensado. Para esto, les quisiera sugerir también, al momento yo de cantear la pieza, esta todavía no está canteada. Lo que yo voy a hacer, como ocupo 28.6 centímetros de ancho, es cortarlas a un ancho mayor. Quiero decir que voy a cortarla a 15 centímetros y a 15, y tener un total de 30, para después poder rectificar, o si no quedara perfectamente canteada, poder tener un margen. Entonces eso es lo que yo haría primero, pero una vez que yo las tenga cortadas, suponiendo que esta es la pieza que voy a utilizar, bueno, en esas piezas es un poquito más fácil de identificar, pero hay piezas donde no es tan sencillo, como por ejemplo aquí. Identificar que la forma del anillo de la madera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la mitad. En esta parte a lo mejor yo ya no voy a saber si está de esta manera o si está de esta manera. Entonces, lo que yo hago aquí antes de empezar a cortar es con un lápiz, con un lapicero. En este caso lo voy a hacer con un marcador. Marcar a todo el ancho de la pieza una dirección. Lo puedo hacer así o hacia abajo, como como ustedes lo prefieran. ¿Para qué? Para que cuando yo corte, ya voy a saber que los piquitos de estos tipos flechas tienen que ir al contrario. Quiere decir que si vuelven a quedar todos en el mismo sentido, estoy volviendo a ensamblar como está la pieza. Entonces eso no tendría ningún sentido. En cambio, si yo lo hago de esta manera, cuando yo quiera ensamblar, ya sé que tienen que quedar unos piquitos hacia arriba y otros hacia abajo. De ahí pues ya puedo proceder a hacer las perforaciones para galletas. Eso siempre lo hago cuando hacemos tableros. Les voy a dejar aquí en la esquina el video de la engalletadora. Ahí lo adelantan tantito porque está un poquito largo, para que vean cómo se ponen las galletas. Voy a tratar de hacer también después un video más corto de cómo utilizar la engalletadora, que no es otra cosa más que unas piezas. Son estas piezas que se llaman galletas y que van introducidas en el canto.
Entonces la engalletadora nos hace una ranura más o menos así. Esta se introduce y queda la mitad en esta parte del ensamble y la mitad en la otra pieza. Esto evita también que tenga tanto movimiento. Esta galleta pues no es de madera sólida, entonces eso va a evitar que se esté moviendo. Entonces, como les digo, vamos a marcar, cortamos, damos vuelta y finalmente ensamblamos. Entonces voy a cortar estas dos piezas, voy a marcar también la otra. Aquí no importa, por ejemplo, esta aún es claro que el anillo está así y en esta está de esta manera. Puedo utilizar la misma simbología, pero sí tener claro cuáles son las dos piezas correspondientes. Quiere decir que con estas dos voy a trabajar un solo tablero y con esta voy a trabajar otro solo tablero. No mezclar esta con esta porque a menos que a esta la voltee y le ponga la misma simbología, pues ya pudiera combinarlas incluso entre estas dos, o hacer otro tipo de combinaciones, pero mejor tener claro que estas dos piezas, cuando las corte van a salir dos, van a ser un solo tablero y estas dos que sean otro solo. Entonces lo voy a hacer y les muestro lo siguiente. Incluso aquí podría sugerirles, como sabemos que va a ser a la mitad, a lo mejor marcar con una letra o con un símbolo igual las dos piezas donde sabemos que no, obviamente no vamos a cortar. Este corte va a ir más o menos en la mitad, entonces ya tenemos agrupada la otra. En este caso, como es una sola son solo dos piezas, pues no es necesario ponerle nada. Ya sabemos que las que están marcadas forman un solo grupo y las que no están marcadas forman otro grupo. Si fueran más de dos, entonces sí es necesario ir marcando, pues dependiendo, podemos dejar una sin marcar, la última siempre, y ya sabemos que se agrupa a un solo tablero. Y bien, aquí ya tenemos los dos grupos. Eh, Tendremos que revisar entonces cómo sería el ensamble compensado, y es aquí a lo que me refiero porque la importancia de las marcas. Aquí, por ejemplo, en esta pieza ya no distinguimos cuál era la parte, porque pues viene aquí así, se encuentra y luego viene otra para acá. Al menos a mí ya me confundiría un poco al momento de saber si tengo que ponerla de esta manera o darle la vuelta. Entonces, para eso me van a servir las marcas que hice yo en la cabeza. Entonces aquí están las dos señalando hacia abajo, quiere decir que están en la misma posición. Al momento yo de ensamblarlas tengo que hacer lo contrario. Aquí todavía no están canteadas ni escuadradas, nada más es para mostrarles cómo tendría que ser este ensamble compensado. De esta manera deberían quedar, y como vemos aquí se ve el, el pues aquí se ven los anillos encontrados. Ahora aquí pues se proseguiría, perdón, cantear para que queden escuadras, cepillar a un mismo grueso y ensamblar con galletas. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Hay que tenerlo mucho en cuenta para que a nuestros muebles, a nuestras piezas, a nuestros tableros no les suceda esto. Si queremos evitar que pase esto, tenemos que hacerlo de esta manera. Entre más ancho esté el tablero, pues tenemos que ir intercalando más las piezas, porque va a ser más fácil que se llegue a hacer esta curva cuando la pieza es ancha que cuando es angosta. Por eso rara vez vemos que piezas de este ancho se lleguen a curvar. Es más evidente cuando la pieza es más ancha. Entonces espero haber sido claro con la explicación. Sería todo por este video y nos vemos a la próxima.